El 25 de mayo de 1977 se estrenó La Guerra de las Galaxias en los cines de toda América. La maestría de los efectos visuales de la película y una popularidad capaz de batir todos los récords de recaudación iban a transformar la industria para siempre. El director y guionista George Lucas, de 32 años de edad, no había hecho más que empezar. Su productora Lucasfilm y su pujante estudio Industrial Light and Magic ya habían tomado la delantera al desarrollar nuevas herramientas para los efectos visuales y el diseño de sonido. De pronto, mientras en la industria del cine nadie mostraba el más mínimo interés en invertir en tales cosas, en 1979 George decidió crear una división informática. Gracias a Luke Skywalker poseía los medios para hacerlo como se debe. Para dirigir la división buscaba a alguien que no solo conociese los ordenadores, quería a alguien que amara el cine y que creyese que las dos cosas juntas, además de coexistir, podían estimularse mutuamente. Al final eso condujo a George hasta mí. Uno de sus principales colaboradores, Richard Edlund, un pionero de los efectos especiales, vino a verme una tarde a mi despacho del NYIT, luciendo una aparatosa hebilla en la que se leía con letras enormes, Guerra de las Galaxias. Resultaba inquietante porque yo deseaba mantener secreta su visita frente a Alex Sher, pero por alguna razón Alex no se enteró. El emisario de Lucas quedó al parecer satisfecho con lo que le enseñé, pues unas semanas después de su partida yo iba camino a Lucasfilm en California para una entrevista formal. Mi primera reunión allí fue con un hombre llamado Bob Gindy, que se encargaba de los proyectos de construcción personales de George, lo cual no era exactamente la clase de cualificación que cabía esperar del tipo responsable de buscar un nuevo ejecutivo informático. Lo primero que me preguntó fue: ¿en quién más debería pensar Lucasfilm para ese trabajo? Se refería al trabajo por el que yo estaba siendo entrevistado. Recité sin vacilar los nombres de varias personas que estaban haciendo una notable labor en una serie de áreas técnicas. Mi predisposición a hacer lo que reflejaba mi cosmovisión, forjada en la universidad, de que cualquier problema difícil debería tener muchas mentes sobresalientes tratando de resolverlo simultáneamente. No entenderlo así parecía tonto. Más adelante supe que la gente de Lucasfilm había entrevistado previamente a todas las personas que yo mencioné y que a su vez les había pedido que hicieran una recomendación similar, y que ninguna de ellas había sugerido otros nombres. Obviamente, trabajar para George Lucas era una oportunidad fantástica y tenías que estar loco para no quererla. Pero al quedarse mudos, como hicieron mis rivales, cuando se les pidió que evaluasen la situación, demostraron no solo una intensa competitividad, sino también falta de confianza. Muy pronto mantuve una entrevista con el propio George. Mientras iba a verle, recuerdo haber sentido un nerviosismo que raras veces había tenido. Incluso antes de la Guerra de las Galaxias, George había demostrado ser un guionista, director y productor de éxito con American Graffiti. Yo era un informático con un sueño caro. De todas formas, cuando llegué al plató de Los Ángeles en el que estaba trabajando, resultó que él y yo éramos muy similares, delgados y con barba, de 30 y pocos años. Ambos llevábamos gafas, trabajábamos con una intensidad ciega y tendíamos a hablar únicamente cuando teníamos algo que decir. Pero lo que me llamó de inmediato la atención fue el inagotable sentido práctico de George. No era un aficionado tratando de introducir la tecnología en la producción cinematográfica por el capricho de hacerlo. Su interés en los ordenadores empezaba y terminaba en su potencial para añadir valor al proceso de producción cinematográfica.
ya fuera mediante la impresión óptica digital, el audio digital, la edición no lineal digital o los gráficos por ordenador. Yo estaba seguro de que podían añadir ese valor y así se lo dije. Posteriormente, George ha dicho que me contrató por mi sinceridad, mi claridad de visión y mi fe inalterable en lo que podían hacer los ordenadores. No mucho después de nuestra entrevista me ofreció el trabajo. Cuando me trasladé al edificio de 2 pisos de San Anselmo, que iba a servir como sede temporal de la nueva división informática de Lucasfilm, me había impuesto a mí mismo una tarea: revisar mi modo de dirigir a las personas. Lo que George deseaba crear era una empresa mucho más ambiciosa que la que yo había supervisado en el NYIT, con una posición más destacada, un mayor presupuesto y, dadas sus aspiraciones en Hollywood, la promesa de un impacto mucho más grande. Yo quería asegurarme de que mi equipo podía sacar al máximo partido de la situación. En el NYIT creé una estructura horizontal muy similar a la que había visto en la Universidad de Utah, concediendo a mis colegas un espacio de maniobra amplio con muy poco control, y había quedado relativamente satisfecho con los resultados. Pero ahora debía admitir que nuestro equipo funcionaba allí como una colección de universitarios, pensadores independientes con proyectos individuales, más que como un equipo con un objetivo común. Un laboratorio de investigación no es una universidad y la estructura no se adapta bien. En Lucasfilm decidí contratar directores para liderar los grupos de gráficos, video y sonido que trabajarían bajo mi supervisión. Sabía que debía imponer algún tipo de jerarquía, pero temía también que esta fuese a causar problemas, de manera que la implanté lentamente, al principio con suspicacia, pero sabiendo que en parte era necesaria. En 1979, el área de la Bahía de San Francisco no podía ofrecer un entorno más fértil para nuestro trabajo. En Silicon Valley, el número de empresas informáticas crecía tan rápidamente que ningún Rolodex estaba nunca al día. También crecía exponencialmente el número de tareas que se encargaba resolver a los ordenadores. No mucho después de mi marcha a California, Bill Gates de Microsoft alcanzó un acuerdo para crear un sistema operativo destinado al nuevo ordenador personal de IBM, que por supuesto iba a cambiar la forma de trabajar de los norteamericanos. Un año más tarde, Atari presentó la nueva consola para juegos de hogar, lo cual implicaba que sus populares juegos arcade como Los Invasores del Espacio y Pac-Man se podrían usar en cuartos de estar de toda Norteamérica, lo cual habría un mercado que actualmente totaliza ventas globales por valor de $65,000 millones. Para hacerse una idea de lo rápidamente que están cambiando las cosas, hay que tener en cuenta que en 1970, cuando yo era un estudiante universitario, utilizábamos enormes ordenadores construidos por IBM y otras 7 empresas del ramo, un grupo que era conocido como IBM y los 7 enanitos. Imaginen una sala repleta, fila tras fila de máquinas que medían 1,80 m de altura, 70 centímetros de ancho y 75 de profundidad. 5 años más tarde, cuando llegué al NYIT, el mini ordenador, que tenía más o menos el tamaño de un armario, estaba en alza, con la Digital Equipment de Massachusetts a la cabeza. En el momento de entrar en Lucasfilm en 1979, estaban cobrando fuerza los ordenadores de alto rendimiento, como los fabricados por las recién llegadas a Silicon Valley, Sun Microsystems y Silicon Graphics, así como IBM.
Pero en aquel momento todo el mundo sabía que esos ordenadores solo eran un paso más en el camino hacia el PC y más tarde los ordenadores de sobremesa. La rapidez de esa evolución creó lo que parecía un sinfín de oportunidades para quienes querían y podían innovar. La fascinación por hacerse rico era un polo de atracción para la gente brillante y ambiciosa, y la subsecuente competencia era intensa, así como los riesgos. Los viejos modelos de negocio estaban experimentando un perturbador cambio continuo. Lucasfilm tenía su sede en el condado de Marin, a 1 hora de coche hacia el norte de Silicon Valley y a 1 hora de Hollywood en avión. No era accidental. El propio George era ante todo y por encima de todo un cineasta, y Silicon Valley no estaba hecho para él. Pero tampoco deseaba estar demasiado cerca de Los Ángeles, porque creía que allí había algo un tanto indecoroso y endogámico. Por ello, creó su propia isla, una comunidad que se dedicaba a las películas y los ordenadores, pero no mantenía un compromiso con ninguna de las culturas que entonces definían a ambos negocios. El entorno resultante se sentía tan protegido como en una institución académica. Una idea que siempre conservaría y me ayudaría a modelar lo que más tarde traté de crear en Pixar. Experimentar estaba altamente valorado, pero lo que se palpaba era la presión de una empresa con ánimo de lucro. En otras palabras, sentíamos que si estábamos resolviendo problemas era por alguna razón. Puse a Albi al frente de nuestro grupo de gráficos, que inicialmente estaba dedicado a crear un nuevo enfoque del fondo croma. El proceso mediante el cual una imagen, pongamos que un hombre sobre una tabla de surf, puede ser insertada en una imagen separada, por ejemplo, una ola de 33 metros de altura. Antes de la era digital, este efecto se lograba en las películas mediante sofisticados instrumentos ópticos. Y los genios de los efectos visuales de la época no tenían ningún interés en dejar de lado ese laborioso método. Nuestra tarea consistió en convencerles de lo contrario. El equipo de Albi se dispuso a diseñar un ordenador autónomo altamente especializado que poseyese una resolución y una capacidad de procesar suficientes para escanear una película, combinar imágenes de efectos especiales con filmaciones de imágenes reales y después grabar en celuloide el resultado final. Nos costó aproximadamente 4 años, pero nuestros ingenieros crearon un artilugio que llamamos Pixar Image Computer. ¿Por qué Pixar? El nombre surgió de una pugna entre Albi y Loren Carpenter, otro de nuestros colegas. Albi, que pasó gran parte de su niñez en Texas y Nuevo México, sentía un gran cariño por la lengua española y le intrigaba que algunos nombres sonasen en inglés como verbos en castellano, palabras como Lázaro. Y Albi hizo campaña en favor de Pixar, que a él le parecía un falso verbo español que significaría hacer películas. Lawrence contraatacó con Radar, que le sugería algo más tecnológico. Al final, los combinamos, Pixar más Radar igual Pixar, y así quedó. En Lucasfilm, los expertos en efectos especiales eran relativamente indiferentes a nuestra tecnología de gráficos por ordenador. Sus colegas, montadores, sin embargo, eran decididamente diferentes. Quedó demostrado cuando, a petición de George, desarrollamos un sistema de edición de video que permitía a los montadores realizar su trabajo por ordenador. George buscaba un programa que permitiese almacenar y archivar planos fácilmente y realizar montajes mucho más rápido de lo que se hacía en las películas. Ralph Guggenheim, un programador informático y también con un doctorado en cinematografía por la Carnegie Mellon, que me traje del NYIT,
Se puso al frente de este proyecto, tan adelantado a su época que ni siquiera existía el hardware necesario. Para tener algo que se le pareciera, Ralph tuvo que improvisar una elaborada réplica utilizando discos de láser. Pero aunque este problema resultó ser muy exigente, quedó empequeñecido por una reacción frente al progreso mucho más grande y eterna, la resistencia humana al cambio. Mientras que George deseaba ver instalado su nuevo sistema de edición de video, los montadores de Lucasfilm no tenían ningún interés en ello. Eran perfectamente felices con un sistema que ya dominaban y que consistía en cortar fragmentos de celuloide con cuchillas de afeitar y volverlos a unir con pegamento. No podía interesarles introducir cambios que a corto plazo les retrasarían. Se sentían cómodos con los métodos familiares y cambiar significaba incomodidad. De manera que cuando llegó el momento de hacer una prueba con nuestro trabajo, los montadores se negaron a participar. Nuestra certeza de que la edición del video iba a revolucionar el proceso no tenía importancia y tampoco sirvió el apoyo de George, puesto que las personas a las que nuestro sistema debía servir se resistían. El proceso se detuvo en seco. ¿Qué se podía hacer? Si hubiera dependido de los montadores, nunca se habría inventado una nueva herramienta y no sería posible ningún tipo de mejora. No veían ventajas en el cambio y no podían imaginar cómo iba el ordenador a facilitar o mejorar su trabajo. Pero si diseñábamos el nuevo sistema en el vacío, yendo adelante sin la información de los montadores, terminaríamos con una herramienta que no satisfaría sus necesidades. Tener confianza en el valor de nuestra innovación no bastaba. Necesitábamos que lo aceptara la comunidad a la que intentábamos servir. Sin ella, nos veríamos obligados a abandonar nuestros planes. Es evidente que a los directivos no les basta tener buenas ideas. Deben ser capaces de generar un sentimiento de aceptación de esas ideas entre las personas que se encargarán de utilizarlas. Me aprendí de memoria esa lección. Hemos llegado al final del capítulo de este interesante audiolibro. Si quieres saber más sobre creatividad, te dejo un enlace abajo en la descripción donde hablo de consejos prácticos y sencillos sobre cómo puedes aumentar tu creatividad. Además, esta música de fondo la compongo exclusivamente para estos audiolibros. Si te gusta, la puedes descargar gratuitamente. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos pronto.